En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón, a quien agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Antes de comenzar, les compartiremos una breve semblanza de nuestro expositor. El contador Efraín Salvador Miramón es egresado del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad del Valle de México. Cuenta con formación especializada como perito en auditoría forense. Tiene amplia experiencia como catedrático, conferencista y capacitador en temas fiscales, contables, jurídicos y de seguridad social. Ha colaborado con instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, UNITEC y diversos colegios de contadores en todo el país. Es cofundador de la revista Audacia Corporativa Fiscal, fue vicepresidente de la Comisión Fiscal Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y actualmente se desempeña como profesionista independiente y formador en distintas capacitadoras, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. La verdad que es un honor. Muchísimas gracias por la invitación a MRCI y al Clau para participar con ustedes. Bueno, con este tema, mucha sangre joven. Eso motiva, la verdad. Y pues vamos a comenzar un tema interesante: acreditamiento, compensación y devolución. Sobre todo el último tema, ¿no? En las últimas semanas ha estado como que rondando mucho en redes sociales esta cuestión de las devoluciones y el rechazo por parte de las autoridades fiscales. Entonces van a ser algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes y algunas cuestiones legales. Así que sin mayor preámbulo, porque el tiempo apremia, solamente tenemos 4 horitas de aquí a las 8, ¿no?, para aprender sobre estos temas. Entonces es muy corto el espacio de tiempo para analizar a profundidad cada una de las figuras que tenemos para ustedes. Primero, comprender que el acreditamiento, la compensación o la devolución de impuestos va a surgir a partir de tener un saldo a favor. Si no hay saldo a favor, no podemos partir a una compensación o una devolución. En algunos casos al acreditamiento, no en todos. Hay acreditamientos que no necesitan saldos a favor y los vamos también a estar viendo. Hay acreditamientos que tú simplemente los puedes aplicar, pero no derivan necesariamente de un saldo a favor. Pero ¿qué sí te ayuda el acreditamiento? A minorar el pago del impuesto. Entonces, ¿cuál es la función principal? La obligación de fondo de un contribuyente siempre va a ser el entero. ¿Qué significa el entero? El pago del impuesto. ¿Y cómo se realiza este entero? ¿Cómo se realiza este pago? El más común, pues es la más básica. Si nosotros observamos, muchas veces la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, no establecen como tal el pago del impuesto. No. Establece, el contribuyente deberá ¿qué? Enterar el impuesto. No lo señala como tal el pago, no. Una de las formas del entero del impuesto es el pago, que es la liquidación que se hace cada mes a través de nuestras declaraciones. Es la forma más común y con esa pues es de las más claras, por decirlo. Pero hay otro tipo de enteros que pudieran darse y que a veces, aun cuando no estamos tan familiarizados con ellos, seguramente los estamos aplicando, ¿no? Otra forma de enterar sería la confusión. Esa difícilmente se va a dar. ¿Qué es la confusión? La confusión, estos mecanismos que tienen ustedes aquí, estos mecanismos, estas formas, son lo que se conoce en el ámbito civil como mecanismo de extinción de obligaciones. ¿Cómo se extingue una obligación?
nosotros tenemos la obligación de tener que integrar el impuesto. Una de las formas es el pago. Otra forma es la confusión, cuando las calidades de acreedor y de deudor y acreedor corresponden a la misma persona. Esta forma de extinción de obligaciones para poder liquidar un impuesto no se va a dar, porque no podría darse que yo como deudor del impuesto y la autoridad como acreedora del impuesto, pues nos confundamos. ¿Por qué se utiliza el término confusión? Aquí el término confusión no significa confundido, es decir, no saber qué hacer. No, el término confusión significa ¿qué? Mezcla. ¿Alguien ha participado en alguna fusión? ¿Ha escuchado lo que es una fusión de sociedades? ¿Qué es una fusión de sociedades? Cuando una empresa absorbe a otra. O bien, dos empresas se unen y surge una nueva. Entonces imagínate que tienes a la empresa A y a la empresa B. Y entre ellas tienen deudas. Cuando se fusionan, ¿qué sucede con esa deuda? Se confunde, se mezcla, se elimina. Ya no hay necesidad de deuda porque ahora el deudor y el acreedor están ¿en qué? En la misma persona. Sale de un bolsillo y pasa al otro. Entonces ya esa deuda está cancelada, está extinguida por haberse confundido, por haberse mezclado. Ese es otro mecanismo de extinción de obligaciones. Pero hay otra que es la remisión o la condonación, que es la renuncia a un derecho. Hoy, por ejemplo, hay un artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí lo has escuchado? Hay una reducción de recargos para contribuciones que se adeudan anteriores al 2024. Y cuando se adeuda, nosotros tenemos la obligación de tener que pagar recargos por ese adeudo. Sin embargo, a través de la Ley de Ingresos se otorga un estímulo que es la reducción de esos recargos. Bueno, pues ahí tenemos una especie de remisión de deuda, de condonación. Otra figura que extingue la obligación es la denominada prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Una forma de extinción de obligaciones? ¿Qué significa la prescripción? La pérdida por el transcurso del tiempo. Esa es la parte importante de la prescripción. Se va a dar por la inactividad. Porque la prescripción es una especie de sanción. Si no te interesa, ¿para qué tienes la deuda con alguien? Tienes una deuda con alguien. ¿Te interesa cobrarla o no? Si te interesa cobrarla, ejerce los derechos. Y si no te interesa cobrarla, ¿qué va a suceder? Por el transcurso del tiempo vas a perder el derecho de cobro. Es lo que le pasa a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal tiene un derecho de cobro con un contribuyente. Si le interesa cobrarlo, ¿qué va a aplicar? Procedimiento administrativo de ejecución. Va a llegar, va a tocar la puerta, va a venir acá a realizar el embargo, etc. Va a estar intentando cobrar el crédito fiscal. Pero si no le interesa, por el transcurso del tiempo, esa deuda va a quedar ¿qué? Extinguida por la prescripción. Dación en pago, la entrega de una cosa distinta a la cosa debida y la última la compensación. De estas formas de extinción de obligaciones, nosotros vamos a estar platicando esta y vamos a estar platicando de la prescripción. Si nosotros observamos, no aparece ahí el acreditamiento, ni aparece la devolución, porque la devolución va a ser esto, pero es a la inversa. ¿Quién te debe? Generalmente nosotros le debemos al fisco, pero aquí va a ser a la inversa. ¿Quién nos debe? El fisco le debe al contribuyente.
Entonces, ¿cómo va a liquidar esa deuda? A través del pago. Ahora el fisco es el que va a tener que pagar esa deuda que tiene con el contribuyente. Estos elementos son interesantes, básicos conocerlos, para poder ubicarnos en dónde estamos nosotros. Porque cuando ya entramos a la compensación, hay una tesis, hay un criterio del tribunal que establece que la compensación, no se puede realizar la compensación del impuesto al valor agregado. No sé si han escuchado, que tú no puedes pagar el IVA mediante la compensación. Pero hay una terrible apreciación jurídica ahí, y la vamos a estar analizando. Y para eso tú necesitas ubicarte en qué lado estoy. ¿Estoy como acreedor o estoy como deudor? Generalmente vamos a aparecer como contribuyentes desde el lado del deudor, casi siempre. Pero hoy vamos a estar observando desde otra perspectiva. Saldos a favor. ¿Cómo distinguir un saldo a favor? Hay aquellos saldos a favor que provienen de la norma, proceden conforme a leyes. ¿De dónde surgen? De la aplicación de la norma. Tú vas a calcular un impuesto, vas a restarle sus pagos provisionales, su impuesto retenido, ¿y qué te va a quedar? Saldo a favor. ¿Pero qué estás haciendo? Aplicando lo que señala la norma. Eso es todo. Y de la aplicación de la norma surge el denominado saldo a favor. O tienes un impuesto trasladado. ¿Aquí de qué hablamos? Del IVA, del IEPS. Le restas el IVA acreditable o el impuesto acreditable, ¿y qué te resulta? O los retenidos, ¿y qué te resulta? El a favor. O sea, ¿qué estás haciendo? Aplicando la mecánica de la norma. Aplico la mecánica de la norma y tengo como resultado ¿qué? Saldo a favor. ¿Cuál es la diferencia con el pago de lo indebido? El pago de lo indebido no está en la norma. Es un pago que realizaste, no existe la obligación, no está dentro de un procedimiento y por lo tanto tú pagaste en exceso una contribución. Pero no tiene etiqueta. La diferencia con el pago de lo indebido, o la diferencia entre un pago indebido y un saldo a favor, es la etiqueta. ¿De qué impuestos puedes tener saldo a favor? ¿De qué impuestos? Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Puedo tener saldos a favor de esos impuestos. ¿De qué puedo tener pago de lo indebido? Es que se llama pago de lo indebido, no tiene etiqueta. Esa es la gran diferencia. El pago indebido no tiene etiqueta. Y hay muchas veces que los queremos etiquetar. Es que pagué impuesto retenido de más. ¿Qué es? Pago de lo indebido. De retenidos, es que no tienes retenido. No existe tu retenido. Lo que hiciste fue enterar una obligación que no te correspondía. Es simple y sencillamente billete, dinero, money, cash. Eso es lo que tienes, lana. Pero no lo puedes etiquetar. Tengo IVA. Determiné impuesto al valor agregado. Lo pagué. Después ya vengo al despacho, me hacen mi cálculo correcto y me dicen, ¿qué crees? Tienes saldo a favor. Oye, pero ya pagaste. Entonces, ¿es un pago indebido? Sí. ¿De qué? Es un pago indebido. Es que no lo tenías que haber efectuado. ¿Es que es pago indebido de IVA? No, es que no es pago indebido de IVA. Para que fuera pago indebido de IVA, ¿qué debió de haber sido primero? IVA. Pero no puede ser IVA, porque tu IVA ya está cubierto o tu IVA ya está declarado a favor. Ajá. A ver. Tú pagas incorrectamente impuesto retenido de salarios.
y etiqueta 100,000 pesos. Y resulta que no tienes nómina. ¿Eso qué fue? Pago indebido. ¿De qué? Pago indebido nada más. Oye, ¿ves pago indebido es un saldo a favor de ISR por salarios? No, porque tú no tienes salarios. Entonces, si no tienes, no puede existir. Lo que tienes es un pago indebido, es decir, un recurso económico que entregaste, que en realidad no debiste haber entregado y por lo tanto, bueno, no está sujeto a esa situación.